Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 23, donde la palabra del Señor dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. A través de la fe se consiguió algo que parecía imposible: que un niño varón de los esclavos hebreos, el cual debía morir al nacer, no solo fuera librado de la muerte, sino que viviera y fuera sustentado en el palacio donde reinaba el más grande enemigo de los hebreos, en el palacio del faraón. Lo que parecía imposible para los hombres fue posible para Dios, como dice Lucas 18:27. El faraón dispuso todo para evitar que el pueblo de Dios continuara creciendo y se fuera de la tierra. Él pensó que con este perverso decreto el plan era perfecto y evitaría cualquier sublevación. Pero Dios había designado otra cosa, pues no solo en medio de un tiempo de gran crueldad y persecución nació el que sería el libertador de Israel, sino que éste fue alimentado, cuidado, educado y entrenado en la misma casa del faraón. Asombroso. Cuán ciegos son los pobres mortales pecadores en todos sus artilugios contra la iglesia de Dios. Cuando ellos creen que tienen un plan perfecto y seguro, de manera que, piensan ellos, nada, ni siquiera Dios, impedirá que lleven a cabo sus planes de destruir la fe cristiana, el soberano, el que se sienta en el trono, se ríe de ellos con desprecio y obra para la liberación de su iglesia y la ruina de los impíos. Recuerden esto, lo que está en el Salmo 2. El salmista nos presenta a los reyes y a los pueblos rebelándose contra Dios, pero el salmista dice: el Señor se reirá de ellos, luego hablará en su furor y los turbará con su ira. Moisés es un tipo de Cristo, y muchos aspectos de su vida prefiguraban al Salvador. De la misma manera como el faraón procuró la muerte de los niños varones del pueblo de Dios, tratando de impedir que estos llegaran a ser fuertes como para liberarse de su yugo opresor, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el malvado rey Herodes también decretó la muerte de todos los niños varones de Belén, con el fin de impedir que naciera el que sería el libertador de su pueblo. Pero, a pesar de sus malvados intentos de estorbar el cumplimiento del plan divino, no pudo impedir el nacimiento de Jesús, quien, así como Moisés, fue llevado a Egipto, donde Dios lo protegería y luego lo llamaría de nuevo a la tierra de la promesa. Tanto en Israel como en Jesús se cumple la palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Algunos padres creyentes tienen hijos duros de corazón, rebeldes, que aun cuando nacieron en cuna evangélica, se apartaron del camino y decidieron andar en pos de sus propios pecados. Todos los padres debemos trabajar incesantemente en la salvación de nuestros hijos, en que ellos conozcan al Salvador, orando por ellos y enseñándoles el evangelio, criándolos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Pablo en Efesios 6:4. Pero si un día ellos crecen y se vuelven duros de cerviz y se van de casa, debemos entonces confiar en el Señor, que Él en su misericordia los guarde, los preserve y los traiga a la fe. Que en su gracia ponga en el camino de ellos a personas que los puedan conducir al evangelio, pero nunca debemos dejar de orar por ellos y, en la medida de lo posible, proclamarles el camino de salvación, pues la fe de los padres es muchas veces usada por la gracia divina para traer a los hijos a la salvación. La fe de los padres es osada y encuentra caminos y formas de llevar el evangelio a los hijos rebeldes.
Nunca nos demos por vencidos. Sigamos en la lucha. Oremos y anunciemos el evangelio a los hijos. Que nuestra insistencia pueda ser el instrumento usado por la gracia del Señor para hacer de ellos verdaderos creyentes. Hermanos, hemos aprendido que la fe llenó de coraje a Amram y Jocabed frente al cruel edicto del rey. ¿Cómo podemos reconciliar esta forma de actuar frente a las autoridades cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien resiste a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos? Eso es en Romanos 13, versos 1 al 2. Es cierto que el Señor requiere que su pueblo se sujete a las autoridades establecidas, pero esto solo es válido siempre y cuando los gobernantes humanos no requieran del cristiano hacer algo que Dios ha prohibido o les prohíba hacer algo que Dios ha mandado. La autoridad inferior siempre debe ceder su lugar a la autoridad superior. Los personajes bíblicos entendieron estos dos aspectos del mandato de Pablo y por eso se sujetaron a los gobernantes en todos los asuntos, excepto en aquello que era violatorio de la ley de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la fe, por este don maravilloso. Gracias porque nos has llevado a través de ella a confiar en Jesucristo, a creer en Él y recibir de Él la liberación de nuestros pecados, la liberación del diablo, la liberación de la muerte, la liberación del infierno. Concédenos, Dios, crecer tanto en esta fe, que impactemos a nuestros hijos, familiares y amigos, para que ellos tengan un encuentro contigo. Señor, ayúdanos hoy a manifestar y expresar esta fe que es capaz de enfrentarse al mundo malo por causa de Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.